Señal directa. En la línea telefónica ya está Cintia Cantero, ella es presidenta del Instituto de Transparencia y nos tiene su colaboración de esta semana. Cintia, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, Sonia. Muy buenos días a ti, a Belén y a todo el auditorio. Hay quienes ven a la corrupción como una bomba de tiempo. Para algunos, dicho artefacto está a punto de explotar y para otros la explosión ya ocurrió hace muchos años. Visto desde esta perspectiva, la corrupción es por su naturaleza un asunto que debe asociarse con el avance del tiempo, con aquellos caracteres evolutivos que le son propios para poner en balance qué tan desarrollado está dicho fenómeno en los diferentes estados de la República. Pensar en la corrupción como una cuestión en la que el tiempo es apremiante es más que necesario como para sociedad establecer unos límites estratégicos para contenerse. En lo que respecta a nuestro país, está claro que la corrupción se asume con un tema condicionado por el tiempo. En este sentido, podemos identificar en las últimas 2 décadas al menos 3 grandes momentos en los que secuencialmente hemos identificado e interactuado con dicha problemática. El primero de estos momentos corresponde al de la definición de la corrupción como un asunto de dimensiones monumentales a lo largo de nuestra historia, la cual lo mismo se nutre de los desajustes internos de las estructuras políticas y fiscales de la nación, que de las grandes relaciones transnacionales que con el neoliberalismo abrieron nuestra economía al mundo, sujetándola a una serie de dinámicas legales e ilegales, que bastante nos ha costado identificar lo que respecta a estas últimas. Fue el primero un momento de identificación, de observación, de análisis, de elaborar diagnósticos. Fue el tiempo del trabajo para desentrañar los grandes y pequeños mecanismos mediante los cuales opera la corrupción. Si esta es pensada como una maquinaria superpuesta de manera clandestina dentro de la estructura funcional del país. El siglo XXI trajo consigo la mística milenarista del cambio, de la renovación. Se instaló en el mundo el reclamo de la reinversión del mundo y con ello en México empezó a fluir también la idea de que a la corrupción había que combatirla como si se tratara de una cruzada contra lo que es sin duda uno de nuestros peores males como país. Ese es el segundo momento, el de la organización ciudadana. Tiempos en los que empiezan a gestarse los primeros grupos de expertos que de manera gradual empezaron a generar agendas de trabajo en colaboración con el gobierno para diseñar los primeros esbozos de que lo que sería uno de los proyectos más grandes organizados en la historia nacional de la lucha contra la corrupción, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El tercer momento, es tan grande y tan fuerte su dinamismo que desde que se convocó a su creación hace justo un año, han sido prácticamente, se ha sacudido todos los ámbitos de la vida nacional. Esta es sin duda una de las mayores apuestas que se han hecho en la historia del país. Es por ello que los mexicanos no debemos perder de vista como ciudadanos la manera en que se está procesando la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción en este momento. Ser partícipes de este seguimiento es estar con las aspiraciones de un mejor país. Como sociedad, nos encontramos en medio de un proceso que la lucha contra la corrupción no puede detenerse. Esto muy a pesar de que tenemos el tiempo encima. Es por ello que los gobiernos de los estados deben apresurar la observación a la situación que guardan asuntos como las reformas secundarias, locales, para empatarlas con la orientación institucional requerida por el Sistema Nacional Anticorrupción para su funcionamiento en su totalidad. Las reformas ya no pueden esperar. El esfuerzo ha sido muy grande como para tirar por la borda el trabajo que en su conjunto, y como vimos, hace varias décadas ya de compromiso.
Reiteramos que es muy importante permanecer como ciudadanos dentro del marco de la lucha contra la corrupción, dado que de manera vinculada a la evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción como institución, entran numerosas adecuaciones más. Por ejemplo, el fortalecimiento y el que podamos contar también con una ley general de profesionalización, o también la implicación de otras instituciones como el INEGI en proyectos colaborativos, como a través de la generación de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en empresas, que de manera paralela estará en operación con este gran proyecto de la lucha anticorrupción en México. En pocas palabras, y lo reiteramos, estamos ante un proyecto que en sí mismo constituye la posibilidad de establecer un antes y un después en una problemática que debemos enfrentar de manera colaborativa la sociedad y las autoridades, con absoluta responsabilidad, y que es precisamente de atender la corrupción desde sus inicios, desde de a fondo y no solamente de forma. Muchas gracias, Tony. Cintia, dimos ya, o se dio en Jalisco este primer paso con la publicación incluso ya de las reformas a la Constitución y la publicación de la nueva ley. Se cumple, digo, entiendo esta parte que ya mencionas acerca de que pues se cumplieron los plazos de alguna manera en la medida de lo posible, pero ¿estos primeros pasos cumplen las expectativas de lo que debía contener esta reforma? Sí, en esta reforma constitucional y en esta en esta primera emisión de la ley del Sistema Local Anticorrupción, cumplimos prácticamente con la homologación a nivel nacional, con cada uno de los puntos que se contempló a nivel nacional, e incluso en Jalisco se establecieron algunas cuestiones adicionales. Sí es importante señalar que tenemos prácticamente expectativas superiores respecto a la participación de la sociedad en cada uno de los procesos que se derivan de esta agenda anticorrupción. Jalisco se caracteriza por contar con una amplia participación social de diferentes sectores, y en este sentido que queremos todavía que la sociedad influya más, participe más. Pero en cuanto a los puntos legales, en cuanto a los puntos o los pisos que debió de contener o que deben contener las reformas, tanto la constitucional como la del Sistema Local Anticorrupción, en estos puntos Jalisco sí cumplió y sí atendió estos aspectos. Están en proceso la elaboración o que contemos con las leyes secundarias. Tengo entendido que estas están programadas por parte del Congreso del Estado para que queden a más tardar en el próximo mes de septiembre, a mediados del próximo mes de septiembre, y existe toda una agenda y pasos a seguir en la implementación del sistema anticorrupción en Jalisco. El llamado sería a que, por un lado, todos como sociedad estemos atentos a estos pasos y no únicamente a aquellos grupos de los diferentes sectores que ya se encuentran activamente participando e involucrados. La corrupción, es un asunto de todos los días, es un tema cotidiano, y por ello nos debe de interesar a toda la sociedad, ¿no? Pero a tu pregunta, sí se cumplió en Jalisco con los aspectos que las reformas a nivel nacional implicaban. Muy bien. Cintia, pues muchas gracias. Ya habrá tiempo de desglosar cada uno de estos puntos antes de llegar a lo que tendría que ser la implementación plena el 1 de enero del próximo año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por el espacio y buen fin de semana.
Muchas gracias, Cintia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.